Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. Continuamos con la segunda clase básicamente de inversores de los televisores LCD a base de lámparas CCFL. Recuerden, los televisores LCD a base de lámparas CCFL son los únicos que van a traer este tipo de tarjetas electrónicas conocidas como tarjetas inversoras, ¿verdad? Entonces vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase pasada. Para eso he traído otra tarjeta inversora. Fíjate que básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que esta es un poco más grande y trae mayor cantidad de transformadores, ¿verdad? Pero utiliza los típicos 4 transistores MOSFET, ¿verdad? Y por este lado tengo una más pequeña con 4 transistores igualmente. En este caso lleva simplemente 2 capacitores y tiene su circuito integrado oscilador, ¿verdad? Sus 2 transformadores, una salida para un lado y la otra salida para otro lado, es decir, utiliza menos lámparas en este caso, ¿ya? Bien, como te puedes dar cuenta, ya le he colocado un alfiler acá para la parte de la tierra, un alfiler para la parte positiva, ¿verdad? Y vamos a recordar un poquito lo que necesitas de saber y lo que nunca se te puede olvidar en este tipo de tarjetas, ya que en muchos lugares del mundo todavía se siguen reparando. Pasos para entender, voy a poner acá pasos para entender la tarjeta inversora. Bien, esta etapa en la parte de los televisores LCD de lámparas es una de las más importantes porque la tarjeta inversora es una de las que más falla. Generalmente ya aquí en este país no llega mucho este tipo de televisores, ya básicamente todos me llegan a base de LED, pero siempre es importante recordar y entender cómo trabajan este tipo de tarjetas. Entonces yo quiero darle un espacio a esta clase, a los muchachos, también para esta parte que se dedican mucho a reparar este tipo de televisores en muchos países todavía. Ya los televisores a base de lámpara. Algunos dicen que incluso se ven muchísimo mejor que los LED. Ya, entonces, pasos para entender la tarjeta inversora. Número 1, amigos, recuerden. Como número 1, el primer paso es entender que esta tarjeta se alimenta de un voltaje DC de 24 voltios. 24 voltios. Es lo primordialmente. Entender lo que se alimenta con 24 voltios DC proveniente de la fuente de alimentación. Si tú no has visto la clase pasada, pues te invito a que entres para que puedas echarle un repasito ahí y más o menos ya ver lo que quizás no hemos visto todavía. Entonces, el número 2, entender también que esta tarjeta le llega a tierra, conocida como GND, ¿verdad? La fase, es decir, 24 voltios serían los positivos y la GND obviamente el negativo para cerrar el circuito determinado para la alimentación de dicha tarjeta, ¿verdad? Es decir, todas estas tarjetas tienen una entrada y una salida correspondientemente. La entrada es por donde entra el voltaje y otras señales. Por ejemplo, aquí tenemos la señal, si tú lo logras ver bien acá, mira, aquí dice BL, backlight, es decir, 2 entradas de 24 voltios, 2 tierra, backlight BR, ONF, que ahí es donde soldé la resistencia, backlight BR y status. Ahí dice status, ¿verdad? Entonces, yo puse la resistencia de 1K, igual como lo hicimos en esta, ¿se acuerdan? Ahí está. ¿Entre qué pines? Fíjate esto, vamos a ir poco a poco. Pasos para entender la tarjeta inversora. Se alimenta de un voltaje DC de 24 voltios y una tierra respectivamente, ¿verdad? Paso número 3. Al tener voltaje, esta tarjeta no trabaja del todo. Necesita de una orden de encendido. ¿Quién da la orden de encendido, amigos? ¿Quién da la orden de encendido? Obviamente la tarjeta principal, la mainboard. Voy rápido porque esto lo hemos visto en la clase pasada y necesito que repases acá un poco.
Al tener el voltaje, esta tarjeta no trabaja del todo, necesita de una orden de encendido, es decir, de la mainboard. Cuando tú das la orden de encendido, ¿verdad? No sé si te das cuenta que en este tipo de televisores el backlight generalmente tarda un poquito en encender, porque él necesita verificar algunos pasos. Por eso, porque la orden de encendido, ¿verdad? Conocida, en este caso, donde estamos haciendo el puente, esa orden de encendido se conoce como BL on, backlight on. Entonces yo estoy haciendo, básicamente, como no tengo la main acá, estoy engañando el sistema, es decir, engañando a la tarjeta a través de una resistencia de 1K, llevando los 24 voltios al conocido backlight on. Es decir, al tener voltaje, esta tarjeta no trabaja del todo, necesita una orden de encendido que viene de la mainboard, ¿verdad? Y el paso número 4, si no tienes la mainboard, ¿verdad? Dar orden de encendido manualmente entre 24 BDC y BL on. Espérenme un segundo. Y BL on a través de una resistencia de 1K. Hasta este punto son los pasos para entender la tarjeta inversora, porque si yo quiero comprobar la tarjeta inversora por fuera, yo tengo que sacarla del televisor y la voy a comprobar. ¿Por qué? Porque esta tarjeta fácilmente, amigos y compañeros, puede derivar a problemas, es decir, cortocircuitos. Se coloca en un 70% aproximadamente en cortocircuito, muchas veces los MOSFET o el oscilador, ¿verdad? Entonces, una vez que entendamos esto, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una comprobación. Por ejemplo, ahorita yo voy a conectar esto a través de 24 voltios, a través de una lámpara. Voy a llevar lo que viene siendo el negativo a través de una fuente de poder. El negativo, no sé si lo logras ver ahí. Vamos a enfocarlo un poquito más. Ahí lo tenemos. Tengo 23,5 aproximadamente. Y en el momento en que yo le cierre el circuito, mira lo que va a pasar. Se prende un LED indicándome hay un consumo, ¿verdad? Y en ese momento, mira lo que pasa. El LED se vuelve a apagar. ¿Por qué? Fíjate lo que te estoy diciendo acá. Bien, voy a volver a apagar. Esta prueba la hicimos en esta tarjeta ayer, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros la salida de los conectores. Observa lo siguiente. Me paro a través de una herramienta tan sencilla como lo es un foquito de neón, ¿verdad? Y me paro en los conectores. Observa esto. Enciendo 1, 2, 3 y mira. El foquito de neón me prende en un determinado momento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Luego el circuito entra en protección. ¿Por qué? Porque no está detectando la carga. La carga en este caso es el backlight conformado por lámparas CCFL, ¿verdad? Para entender un punto acá, amigos, para que entiendan un punto. Si yo de antemano, yo apago, vamos a suponer. Y en el momento de yo encender acá, el foquito prende. En este caso no me prendió porque hay que esperar que se descargue realmente los capacitores. Esperemos un poquito. Este punto es importante entenderlo para que tú compruebes una tarjeta completamente de manera correcta. Bien, fíjate lo siguiente. Voy a agarrar y voy a darle el encendido. Ahora tiene que prenderse el foco. Y se prendió. Y luego se apaga. Bien, hemos comprobado la primera salida. Vamos a comprobar la segunda salida. Esperemos un poquito y comprobamos la segunda salida. No meter la mano acá, amigos, porque hay alto voltaje. Ojo con eso. Bien, vamos acá. 1, 2 y 3. Excelente, mira. Esta prueba ya me está diciendo a mí que el integrado oscilador está trabajando. El integrado oscilador, que en la mayoría de los casos puede venir lo que se conoce como el OZ o entre otros números, pero es muy conocido el OZ en este tipo de tarjeta, ¿verdad? Tiene algunos parámetros de funcionamiento, entre ellos el VCC o VDD, entre ellos la tierra, el SOSTAR, que es un arranque suave, ¿verdad? Donde se puede incluso hacer el engaño para saber si lo que está fallando es el inversor o lo que viene siendo las lámparas, ¿verdad? Pero esa prueba se tiene que hacer con mucho cuidado, ¿verdad? Y estudiar el integrado correctamente, porque si le metes mayor corriente de lo normal, ¿verdad? Vas a quemar el integrado. Ojo con eso, porque no se juega, porque puedes dañar un integrado que estaba en perfecto estado. Entonces, vamos a medir los voltajes correspondientemente en los transistores MOSFET. Vamos a colocar el multímetro en escala aproximadamente de 200 voltios y vamos a llevar esto a tierra. Es el negativo de lo que viene siendo el multímetro.
Bien, vamos a analizar los MOSFET para ver cómo trabajan. Fíjate, tengo los dos MOSFET. Vamos a comprobar el MOSFET del medio primero. Ahí lo tengo, me paro en el drenador, en el drain. Prendo y mira, tengo 25 voltios aproximadamente, 24 voltios, 25 voltios. Bien. Al apagarse, me quedan igualmente los 25 voltios. ¿Se dan cuenta? Me paro en el otro, en el del medio de acá, y tengo 25 voltios, 24 voltios aproximadamente. Excelente, muy bien. Lo que me está dando a entender es que aparentemente estos MOSFET le está llegando el voltaje correcto, y a los otros dos, en un punto determinado, el voltaje se cae completamente. Mira, dice 0, y en el otro dice 0, 0 también. ¿Por qué? Porque se cae el voltaje cuando no detecta la carga respectivamente. ¿Por qué? Porque fíjate, en el momento en que yo apago acá, voy a apagar, ¿verdad? Le he apagado. Cuando yo le dé la orden de encendido, vamos a entender este proceso, amigos. Vamos a entender este proceso. Cuando yo le dé la orden de encendido, en los MOSFET que se me cae el voltaje, va a llegar un voltaje allí. Mira, 13 voltios, es decir, llega a la mitad, básicamente. 12 voltios, la mitad. En cada uno de ellos. Cuando se le enciende manualmente a través de la fuente de alimentación, aplicándole el voltaje correspondientemente y dándole la orden de encendido y todo eso. Observemos nuevamente. Ahí apareció el voltaje. Llega a la mitad, pero se cae en el momento que no detecta lo que viene siendo la carga. Entiéndeme una cosa. Los 4 MOSFET de acá trabajan gracias al oscilador. Por eso tú tienes que estudiar el oscilador cuando tú tengas alguna sospecha correspondientemente. Pero si en este momento nosotros hicimos la prueba, voy a apagar un momento, nosotros hicimos la prueba con este señor, ¿verdad? Y llega lo que viene siendo, voy a apagar un poquito, bien, y coloco acá y prende, eso significa que el inversor está trabajando, la salida de voltaje está trabajando. Pero se va a apagar, obviamente, porque no detecta la carga. Recuerden eso siempre. Entonces, los pasos a hacer la medición correcta son los siguientes. Bien. Pasos para entender la tarjeta inversora. Bien. Entonces, pasos para entender la tarjeta inversora. Se alimenta de un voltaje de BCB de 24 voltios. Tiene que recibir la tierra. Al tener voltaje, esta tarjeta no trabaja del todo. Necesita una orden de encendido. Mainboard, backlight on. Dar orden de encendido manualmente entre 24 voltios y backlight on correspondientemente a través de una resistencia, ¿verdad? Y la número 5, comprobar la salida. Comprobar la salida en el conector, en los conectores de las lámparas. Ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a comprobar? Bueno, fácilmente a través de lo que viene siendo un foco de neón. Un foco de neón. Esto es muy importante. Hasta aquí te he dado prácticamente un gran avance, ¿verdad? Entonces, ya vamos a suponer, tú haces la alimentación correspondientemente, ¿verdad? Haces el puente. Si al hacer el puente a través de la resistencia, ¿verdad? No te prende el foco de neón, es porque hay un problema. Hay un problema determinado. O no hay oscilación, o no hay conmutación, o no hay transformación, ¿verdad? Muchas veces estas balastras se pueden colocar en cortocircuito. Cuando ellas se colocan en cortocircuito, se calientan. Se puede engañar el sistema. Vuelvo y repito, se puede engañar el sistema a través del pin soft start. Pero hay que saber lo que se está haciendo, porque si le aplicas un voltaje con una corriente determinada mayor a la que no corresponde, quemas el circuito integrado. El circuito integrado va a necesitar de unos parámetros importantes. Vamos a anotarlo acá, ¿verdad? El circuito integrado necesita circuito integrado oscilador. El circuito integrado oscilador va a necesitar de unos parámetros importantes. Como todo circuito integrado, ¿verdad? Oscilador importante para poner a trabajar los conmutadores. El paso número 1, el VCC. O también puede venir como BDD. A veces puede incluir una A al final. Número 2, el GND. También el GND puede venir en muchos casos como ground, que no es muy común, o también puede venir como BSS. Depende de la tarjeta, depende del fabricante.
Aquí lo que estamos verificando es el voltaje positivo y el negativo, su tierra respectivamente, para cerrar el circuito para que el integrado se pueda alimentar. Va a necesitar también el número 3, los pulsos de activación para los MOSFET. Para los MOSFET, ¿verdad? Como número 4 va también importante a checar el pin soft start. Este soft start es un arranque lento, ¿ya? O también suave. Son importantes. El soft start generalmente es un voltaje pequeño, 1.4, 1.5, 1.6. Va a depender del sistema, va a depender del ingeniero que lo creó. Todo eso va a depender del chip oscilador correctamente, ¿verdad? Y también va a necesitar otro tipo de tierra, que es la número 5, se conoce como PGND, me parece que viene así, si no mal recuerdo, que es la tierra MOSFET. También comprobarla. De hecho, independientemente, tú puedes ponerle el multímetro en escala de continuidad, PGND con GND, y va a marcar continuidad correspondientemente. Recuerden, estos parámetros son importantes a verificar en el circuito integrado oscilador, ¿verdad? Recuerden, a través del terminal soft start se puede hacer vamos a decir que una trampa para verificar si realmente el problema está en esta tarjeta o el problema está en las lámparas CCFL. Casi siempre el problema está, vamos a suponer, cuando el televisor prende, ¿verdad? Aparece el backlight y luego se apaga. Muchas veces lo que pasa es el TV solo apaga la parte del backlight. Pero también puede ser o apaga el TV completo. ¿Qué les parece la clase? Para la próxima clase, referente a inversores, voy a tratar de ver si puedo meter la sonda pico a pico con referente al tema de las compuertas de los transistores MOSFET, ¿verdad? O el osciloscopio. Está buenísimo esto. Esto, te lo digo, no se explica así en los institutos de electrónica de esta manera, con referente a detectar la falla en el circuito determinado. Por eso te invito a que te suscribas al canal, compartas el canal en alguna de tus redes sociales. Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva a tu disposición, siempre a tu disposición. Bendiciones para todos. Recuerda suscribirte, dale like y compartir el canal en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo.